Continuamos con más desde la periferia a través de Teleoro, el canal de la familia. Hoy estamos hablando del tema de la vocación y desde nuestra experiencia, nuestras vivencias, qué es lo que hemos vivido en este tema de la vocación. Si usted se acaba de conectar al programa, mi invitación es que vaya a nuestras redes sociales, tanto en Facebook, Instagram, YouTube, y ahí busque el programa completo, ¿verdad? Una vez ya esté publicado ahí, busque el programa completo porque ha estado muy interesante y también ahí puede estar en contacto con nosotros. Bueno, Samuel, antes de la pausa estábamos hablando de que tú habías sentido la llamada en un momento determinado, pero dijiste, ¿sabes qué? Ahora mismo no, dame un brequecito y ahorita hablamos del tema. ¿Qué pasó? Sí, en ese aspecto uno se siente no preparado, se siente no preparado y se le hace difícil identificar si verdaderamente es una llamada. Yo lo puedo catalogar en 3 llamadas distintas. La primera cuando fui a la misión, la segunda en término medio, que esa es la que yo desde mi persona fui y estuve conversando con una persona que para mí es muy importante y que me dirigió también en el proceso. Y yo le tuve que expresar, le dije, es que yo siento que el Señor me llama. Es que yo siento que el Señor, que me quiero entregar a su vida. Ella me dice, yo lo noto en tus ojos. Es que se ve en tus ojos, se ve en tu forma de actuar. Pero eso sí, prepárate, Así te dijo. prepárate. Y yo creo que yo no le hice mucho caso. Y no me preparé tanto porque cuando ya yo estaba decidido, ay no, todavía no. Todavía no es mi momento para eso. Es que eso pasa mucho. Muchos Sí, jóvenes sienten la llamada y de momento dicen, es que ahora no, porque yo quiero ir a estudiar, yo quiero tener esta experiencia, quiero trabajar. No sé si eso fue el caso tuyo, ¿verdad? Si más o menos fue por ahí. claro, fue 2 años antes de que yo me graduara. Pero yo Ujú. todavía no había terminado mis estudios, yo me sentía como incompleto y yo dije, no, pues yo tengo que estudiar y tengo que terminar por lo menos mi bachillerato. Ya estoy haciendo varias cosas, estoy trabajando, déjame ver cómo me va. Y me aventuré a terminarlo, que no está mal, está perfecto, está muy bien. Pero entonces también hay que estar pendiente de lo que el Señor te está diciendo al corazón para que en ese caso no sufras en algún sentido la decepción de ti mismo. Porque yo Ujú. trataba de apagar esa llama, pero es que no, estaba latente y latente y podía hacer muchas cosas y podía estar en la alegría más grande. Yo como músico una vez hice una reflexión de mí mismo. Yo dije, oye, uno puede estar alegre tocando, uno puede estar alegre en el baile, en todas estas cosas, pero no me da la paz. Exacto. No me da la tranquilidad que yo necesito. Cuando llego a mi casa, me meto en mi cuarto y digo, Señor, aquí estoy otra vez. Sencillo. Así que en ese caso tuve que esperar ya al final para darme la oportunidad y verdaderamente encontrar la paz que necesitaba. Mencionas, ¿verdad? Que eras músico y a mí más o menos me pasaba algo, me pasó algo parecido. Yo también fui músico, no tan bueno como tú, pero fui músico. Y también fui DJ. Yo fui DJ, yo hacía parties y actividades y cosas así. No era la gran cosa tampoco, pero me defendía, lo hacíamos bastante bien. Pero obviamente yo como DJ, como animador de Mm, actividades, pues yo estaba animando cumpleaños, quinceañeros, bodas, poniendo a la gente a bailar y todo. Pero llegaba casi siempre un momento donde yo estaba ahí poniendo música y yo sentía como un silencio interior que como que sentía en mi conciencia que me decía, ¿qué estás haciendo y hacia dónde vas? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué estás haciendo? Y yo estoy en medio de un party, estoy animando a la gente, poniendo música, la gente bailando, y era como ese lapso de momento, como si todo en cámara lenta, como ¡bum! Y era, ¿qué estás haciendo? ¿De verdad todo lo que tú quieres hacer toda tu vida? Porque claro, yo quería, qué sé yo, trabajar en la radio y estas cosas, y ya lo estaba haciendo, estaba trabajando en la radio desde bien joven, estaba de DJ, de animador de actividades, de locutor, todo lo que yo quería hacer lo estaba haciendo en esa etapa de mi vida, pero todo me decía como que, ¿y después? Esto es todo, o sea, ya esto es lo que tú quieres hacer. Y uno se siente incompleto, y uno dice como que la vida tiene que ser algo más. Y yo ujú, siempre desde pequeño decía, la vida tiene que ser mucho más que simplemente nacer, estudiar, trabajar y morirme. claro. La vida tiene que ser mucho más que eso. Y yo siempre he dicho que, o cuando era más pequeño, y lo sigo repitiendo, que cuando yo esté viejo, que yo me esté muriendo, yo decir,
¿Sabes qué? Yo viví la vida mía hasta el máximo. Yo me gasté, yo brutal. la pasé, yo me entregué, yo hice, ¿qué no hice con mi vida? Y valió la pena. Claro. Mi pensar con 14, 15 años era ese. Y ahí fue cuando me di cuenta que Dios me estaba llamando a una vocación específica. No es que quiere decir, ojo, y quiero aclarar, no es que quiere decir que las personas que no vivan nuestra vocación no pueden decir eso. Claro. No, yo lo que estoy hablando es que Dios llama a cada uno a una vocación específica. Y a mí me llamaba a esta vocación y mi vida cobraba sentido desde esta vocación. Así como alguna persona que esté llamada al matrimonio, su vida cobrará sentido y plenitud respondiendo a esa vocación matrimonial. Cuando encuentre esa persona que Exacto. le complemente, que pueda vivir la experiencia del amor genuino y que bueno, que hay un complemento definitivamente. Y eso es lo que, esta es la tarea que todo ser humano tiene, de vivir esa vocación de tal forma que cuando ya tú estés al final de tus días, tú digas, he completado yo y me siento completo. Como decía San Pablo, he corrido la carrera. He corrido la carrera y he ganado la batalla. Y ahora me van a poner la coronita, ¿verdad? Exacto, Sí. exactamente. Y yo creo que se trata de eso. En conclusión, ya que estamos terminando, dentro de todo lo que hemos hablado, pudiéramos resumirlo de la siguiente forma. La vocación es una llamada especial de Dios para cada persona. Cada historia vocacional, cada llamada es particular, es diferente. Podrán estar llamados a la misma vocación o parecida, pero la forma en que Dios llama y el camino es diferente para cada uno. Y tenemos que descubrirlo ¿cómo? Pues bueno, a través de la oración y estar pendiente. Sencillo, esa es la fórmula secreta. Ora, está pendiente y sobre todo date la oportunidad de experimentarlo. Claro. No se encuentra la vocación solamente sentándonos cómodos y esperando a ver que Dios diga, aquí estoy, bueno, Señor, cuando te dé la gana. No, nosotros tenemos que caminar, que poner de nuestra parte, de lanzarnos a la experiencia, a la misión, a decir, ¿será esta mi vocación? Voy a descubrirlo, voy a participar de los retiros, voy a participar de experiencias vocacionales, voy a conversar con alguna persona que esté viviendo la vocación a la que yo me siento interesado. Y a través de ese proceso es que nosotros entonces vamos a poder descubrir. Es una parte importante. Tenemos que tener guías, tenemos que tener gente que nosotros consideremos que puede llevar un proceso con nosotros, que nos ayude a ver otra perspectiva, no solamente lo que nosotros vemos interiormente, porque para nosotros se vuelve una tormenta, pero tenemos que tener gente mirando desde afuera que diga, no, vas bien, o podemos mejorar en esto, este camino, como lo vemos, es necesario hacer eso. Exacto, hermano Samuel, se nos acabó el tiempo. Gracias por habernos acompañado nuevamente en esta edición desde la periferia. A ustedes gracias por haber estado con nosotros. Recuerde buscarnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, y ahí están todos nuestros programas. Será entonces hasta una próxima ocasión. Saludos, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros en una edición más desde la periferia a través de Teleoro, el Canal 13, el canal de la familia. Les saluda el hermano Yochoa Torres, como siempre, alegre, contento de que estén compartiendo con nosotros una vez más. Bueno, y estamos nuevamente en nuestro estudio remoto. Ustedes saben que con la pandemia hemos tenido que tomar ciertas medidas. Bueno, todos lo hemos tenido que hacer. Y una de las medidas que nosotros hemos tomado es pues tener también un estudio aparte, remoto, para poder llevarles a ustedes diversos programas, diversas conversaciones, temas que ustedes mismos a veces nos piden para discutirlos en el programa, y pues nosotros desde aquí pues tratamos de hacer lo mejor que podemos. Hoy en el programa me acompaña el hermano Samuel Pérez. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Samuel es casi ya como el co-host le dicen, el co-host del programa, porque siempre nos acompaña, ¿verdad?, en diversos programas. Hermano, gracias por estar aquí con nosotros una vez más. Hay un tema hoy que yo quisiera hablar, que a mí me encanta el tema, y los jóvenes que nos están viendo deben prestarle mucha atención, y los adultos, los no tan jóvenes o los de juventud acumulada también deben prestarle atención para poder educarnos y que también puedan ayudar a otros jóvenes. Y es el tema específicamente de la vocación. Quiero dedicar este programa a hablar sobre la vocación porque hay mucho desconocimiento. O muchas malas interpretaciones. A veces la gente piensa cosas de la vocación que realmente no son, y por eso en este programa no vamos a aclarar todas las dudas porque tampoco somos tan expertos, pero trataremos desde nuestra experiencia dialogar un poco sobre esta realidad de lo que es la vocación
cómo nosotros la descubrimos y cómo los jóvenes que nos pueden ver la pueden descubrir. Tengo que partir de una cosa, y tú me dirás si es tu experiencia también. Yo creo que uno de los problemas que hay una crisis vocacional actualmente en Puerto Rico y en muchas partes del mundo, quizás es el miedo a responder. Ese miedo que los jóvenes sienten por responder a la vocación los paraliza. Y lo digo porque, por ejemplo, yo tengo jóvenes que me escriben con inquietud vocacional y a la hora de darse la oportunidad de hacer una experiencia, les da miedo, les entra ese miedo y empiezan muchas excusas y no la hacen. No sé cuál es tu opinión. En ese caso es interesante porque el miedo viene a ser la clave y también la resistencia. Porque... ¿Cómo la clave y la resistencia? Ya me perdí. Sí, porque en ese caso yo digo que cuando, y también lo repiten pues muchas personas que han vivido la experiencia de tener que tomar la decisión de la vocación, que ellos sintieron un miedo inicial. Y créanme que yo también sentí mucho miedo inicial a renunciar a muchas cosas. Pues en mi mente yo me creaba muchas cosas también y que nos pasa a todos. Pero ese miedo no puede llegar al punto de paralizarnos. Y ahí es donde yo creo que está habiendo ese punto clave que nos paraliza el miedo. Y si nos paraliza el miedo, pues se nos olvida tomar decisiones, nos enfocamos en otras cosas e incluso pretendemos opacar eso que estamos sintiendo. Así que, en definitiva, se trata de no opacar esa experiencia que el Señor te ha puesto en el corazón. Exactamente. Primeramente, yo creo que debemos definir bien lo que es la vocación, ¿verdad? La vocación es una llamada, viene precisamente de esa palabra en latín vocare, que significa llamar o llamada, y es una llamada que realiza el Señor, pudiéramos decir, al corazón de cada individuo. Y aquí es donde está la cuestión quizás un poquito complicada. La vocación a la vida religiosa, al sacerdocio, al matrimonio o el laicado comprometido, no es un empleo, no es una profesión. No, para nada. Porque yo creo que hay que marcar esa diferencia que muchas veces lo confundimos. Pensamos que yo tengo vocación para ser maestro, por ejemplo, tu caso tú eres maestro, tú puedes decir, yo tengo vocación para ser maestro. Sí, eso es un tipo de vocación, pero dentro de la vida de fe también hay otro tipo de vocación, que son esas 4 vocaciones que existen en la iglesia, que es el sacerdocio, el matrimonio, la vida religiosa o el laico comprometido. En nuestro caso, nosotros estamos dentro de lo que pudiéramos llamar la vida religiosa de consagración, ¿verdad? Que hay otras implicaciones y otros términos que no vamos a entrar en el programa hoy. Pero más o menos vivimos ese tipo de vocación. En nuestro caso también nos estamos preparando para el sacerdocio. Pero hay que distinguir esa diferencia, ¿no? Esa realidad. Una cosa es la vocación que tú sientes como profesión y otra cosa es la vocación en tu vida cristiana que realiza el Señor. Y el Señor la realiza de manera particular. Es decir, a cada uno de nosotros nos ha llamado a una vocación diferente, ¿no? En tu caso, tú estudiaste para ser maestro, pero también sentiste esa vocación que el Señor te estaba haciendo. Más o menos, si pudieras contarnos cómo fue esa experiencia de tú darte cuenta de que Dios te estaba llamando a otra cosa que tal vez no era lo que tú te estabas proyectando en tu vida. Luego ya de terminar mis estudios, pues entonces comienzo en lo que es la Sociedad Fraterna de Misericordia, pero entonces luego de mucho pensar y ya cuando entré a la sociedad que comencé a visualizar lo que era la vocación, interiorizar, me di cuenta de algo, que la vocación a la que fui llamado como religioso para entregarme a la vida de servicio ya venía en el paquete, ya venía conmigo. Y luego, pues entonces identifiqué como una pirámide, ¿verdad? Tenemos yo lo veo de esa manera, ese es mi pensar. Tenemos una vocación de la que viene con nosotros en el corazón, sea la vida sacerdotal, sea la vida consagrada, el matrimonio, la vida de laico comprometido, que Dios la pone en el corazón y luego utilizamos los medios y los conocimientos que nosotros tenemos para entonces ponerlos al servicio de esa vocación. Lo que pasa es que lo estamos mirando al revés muchas veces. Yo pensaba que tener mi grado de maestro me iba a hacer a mí encontrar mi vocación. Y pues me iba en los bandos, confundido. Pero hasta que uno se da la oportunidad, en mi caso, pues primero terminé y luego 10 días después, entonces dije, no, tengo que emprender un camino nuevo porque a pesar de que he terminado y he concluido esta etapa, todavía hay algo inconcluso en mí.
Y entonces pues uno tiene que empezar desde pequeño en esa, acrecentar esa experiencia vocacional, sea cual sea. Vamos a intentarlo de una, vamos a intentarlo de otra. Desen la experiencia. Mira, si pueden tener novia, pues tenga la novia. En mi caso, yo tuve novia. Si siempre ha estado solo y no necesita a nadie, pues bendito sea Dios. El Señor ha puesto eso en el corazón. Sí, y a veces parte de ese miedo también es pensar que hay que dejar todo lo que uno es. Dejar de ser como uno es para convertirse en no sé qué, porque a veces hay jóvenes que piensan que entrar al sacerdocio, a la vida religiosa, es como convertirse en una especie de santo, como estatua. Digo, en este caso es Jesús, pero flotando, si tuviéramos como por algún ahí. tipo de verse así como una estatua de un santo, y esa no es la realidad. Somos gente bien normal, con Humano. nuestras debilidades y habilidades, pero pues respondiendo a una realidad de vida distinta que el Señor nos ha llamado. Tengo que hacer la pausa. Al regreso de la pausa, quédese con nosotros porque estamos hablando de que Dios hace una llamada, ¿verdad? Pues yo le voy a explicar cuál es el número de WhatsApp al regreso de la pausa al que usted se tiene que comunicar con el Señor para que entonces consiga su vocación. ¿Está bien? Con eso regreso ahora. No te rías, que con eso claro. Ya regresamos. Venimos ahora, no se vaya. Continuamos con más desde la periferia a través de Teleoro, el canal 13, el canal de la familia. Gracias por estar con nosotros. Estoy hoy con el hermano Samuel Pérez. Estamos hablando sobre el tema de la vocación, desde nuestra experiencia, desde cosas que la gente a veces nos pregunta, dudas que tienen y todo, ¿verdad? Pues vamos a aclarar un poco sobre de qué se trata esto de la vocación. Yo estaba diciendo antes de ir a la pausa que ahora al regreso, no te rías, pues es la realidad, que ahora al regreso yo les iba a dar el número de WhatsApp que la gente tiene que marcar para descubrir su vocación y que el Señor los llame. Pues sencillamente les mentí, porque no existe un número de WhatsApp, no hay un número de teléfono. Y ahí es donde está la aventura, podríamos decir. ¿Por qué? Porque hay jóvenes que me dicen, es que yo no siento la llamada del Señor. Y yo le digo, mira, si tú estás esperando a que el Señor te llame por teléfono, te vas a morir esperando y nunca te va a llamar porque no se resuelve así. Ahora yo les digo, ¿verdad que sería bien fácil que el Señor te llamara por teléfono? Y me dicen, bueno, imagínate, súper fácil si me llama por teléfono o si me dice así una voz divina, me dice algo de momento como que, esta es tu vocación. Pero ahí es donde yo les digo, si eso pasara, Dios no respetaría nuestra libertad. Claro. Porque imagínate tú, Samuel, que tú estabas cuando tú estudiabas allá en el colegio de Mayagüez, cuando estabas allá tocando con la banda y todas esas cosas, que de momento se abre el cielo y una voz divina te dice, Samuel, tú tienes que estar en la Sociedad Fraterna de Misericordia. ¿Tú le hubieras dicho que no? Ahí sería complicado porque yo creo que eso fue lo que pasó con la experiencia que viví y cuando hice la misión me habló claramente y yo creo que hasta le dije que no. Pero no te dijo una voz. No me divina. dijo una voz, claro, no me dijo una voz, pero claro. Pero ahí hablamos de lo que son los signos de los tiempos. Exacto, pero ahí es la cuestión, porque si nos hablara directamente, así de una manera física, hello, es Dios. ¿Quién le va a decir que no? Primero, pero le dirías que sí por cumplir, porque pues ya me habló, ya que diantre, ¿no? Y lo difícil que sería creer que Dios te está hablando. En ese, mira, sí, ven acá. Y eso no pasa. O sea, no pasa. Yo quisiera decirle a ustedes que sí, que eso pasa, que oren. No, la realidad es que no. O sea, sáquense solamente, eso no pasa. Vamos a aterrizar. Tenemos que aterrizar y encontrar la realidad. Dios habla, sí, yo no niego que Dios hable, pero Dios habla al corazón y con acontecimientos diarios, cotidianos, donde ahí es donde nosotros tenemos que poner de nuestra parte para entonces poder interpretar, Dios me está hablando, me está dando una señal, me está diciendo este es el camino a seguir. Y así es que funciona el camino de la vocación. Y esa fue tu experiencia ahí también. Ahí es que pone personas en el tiempo preciso que te pueden dar un seguimiento, que te pueden dar una pista por dónde ir. En mi caso, pues con el Padre Carlos, la Sociedad Fraterna de Misericordia, la misión que viví, pues entonces fui experimentando, también con mi relación, pues fui experimentando dónde es el camino y uno va tanteando también, pero ahí entra la parte de la oración y eso es bien importante. Uno tiene que entrar en su aposento, ¿verdad? Meterse en su casa. Exacto. Y ahí comenzar sinceramente, vamos, háblate a ti mismo.
¿qué es lo que el Señor quiere de mí? Hazte esa pregunta, no tenga miedo. Como dice Juan Pablo II, San Juan Pablo II, no tengan miedo. Y estar pendiente. Yo siempre le digo a los jóvenes que me traen este tema, yo les digo, cuando tú ores, pídele al Señor que te diga cuál es tu vocación, sin miedo. Díselo a sí mismo, mira Señor, yo no entiendo, dime cuál es. Así mismo. Ahora, una vez tú dices eso, tienes que prepararte a estar pendiente. Claro. Porque no puedes esperar a que, Señor, háblame y bueno, y no, tienes que estar pendiente para poder interpretar acontecimientos de la vida diaria que tal vez te pueden estar dando esa pista que estabas pidiendo, por llamarle pista, ¿verdad? De alguna Ajá. forma. Por ejemplo, te voy a contar una historia. En mi caso, yo estudié la escuela intermedia en la Academia San Sebastián Mártir, en el pueblo de San Sebastián. Y claro, quizás una cosa muy sencilla, algo, pero me pasó y me marcó en ese Ujú. momento. Estando yo en esa academia, yo comencé mi proceso de discernimiento vocacional. Tenía como 14 años. Y hacía casi una semana yo había ido a un retiro vocacional con los padres pasionistas, cuando tenían el estudiantado en Dorado. Fui a conocer, a visitar, como el colegio pertenecía a los pasionistas. Y pasó una semana, estoy yo en la escuela, estoy sentado con mis compañeros de clase, de afuera, ya se había acabado el día, estamos hablando, vacilando, gritando, como generalmente yo hago. El que me conoce en persona sabe que yo generalmente grito, soy bastante bullicioso, por llamarlo de alguna forma. De momento hay un señor que me está mirando fijamente. Yo sé quién es él, sé que es abuelo de una compañera de clase, pero yo nunca había hablado con este señor, no tenemos relación, él no conoce a mi familia tampoco. Y él me estaba mirando mientras yo estaba ya gritando y vacilando con mis amigos. Y él me mira y me llama, me dice, ven acá. Y me dice, yo no te conozco, pero lo que estás haciendo, lo estás haciendo bien, sigue adelante. Yo me quedé como que, en el momento yo lo único que dije fue, gracias, y me fui. Yo hacía una semana que había ido, ese primer retiro vocacional que yo había ido en mi vida. Yo no sé de dónde se sacó ese hombre eso. En ese tiempo no había Facebook así, que todo el mundo publicara cosas. Yo creo que yo ni tenía, ni usaba Facebook bien en esa época. Yo no había publicado nada que yo estaba allí. ¿Qué sabía él? ¿Qué vio él? Yo no sé. Y a veces yo soy medio escéptico, es que se llama. Yo no creo a veces muchas de esas cosas de muy. Pero eso fue algo que me marcó en ese momento que yo dije, ¿por qué me habrá dicho esto? Y cuando yo fui al retiro, que yo le decía al Señor, Señor, dame una señal, dame algo que yo pueda entender si verdaderamente tú me estás llamando. Pues ya, una semana después, este señor se me acerca y me dice, lo que estás haciendo bien, sigue adelante. Sin darme detalles, simplemente eso fue lo que me dijo. Y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que estar pendientes. No es que ahora que todo el que te diga algo en la calle tú te lo vas a creer y vas a asumir que ¿verdad? No necesariamente eso, porque a veces hay 2 o 3 locos en la calle que te dicen cosas que tú Que no tú las no quieres puedes. escuchar, sí. Exacto. Pero tenemos entonces que estar pendientes a esas llamadas, ¿verdad? En tu caso te pasaron cosas que tú dijeras, yo siento que Dios me está llamando. ¿Será que estos son inventos míos? ¿Te pasó eso? Sí, ya al final, yo digo al final, ¿verdad? Pero es antes, justamente antes De responder de manera definitiva. Pues me pasaron varios eventos y en especial me acuerdo una vez que yo estaba en la soledad. No fue nadie, no fue... Pero sí, con eventos que habían pasado anteriormente, yo pude percibir cómo el Señor me decía, mira, ya, te toca. Hazlo, ya está al culmen de la universidad, estás trabajando, tienes esto, pero te toca. Haz la prueba y vas a ver lo que el Señor te está pidiendo. Que tú estuviste en secreto, tuviste mucho tiempo. Bueno, no mucho, pero hubo un tiempo que tú sentías la llamada y no respondiste inmediatamente. No, tengo que Yo creo admitirlo. que debemos ¿sí? usarlo como ejemplo. Y lo traigo, no para que la gente se entere del chisme, pero lo traigo porque hay muchos jóvenes pasando por lo mismo. Que a Claro. veces dicen, sí, yo siento la llamada, pero ahora no. Ujú. Después, y después, y después. Voy a hacer la pausa. Al regreso quiero que conversemos de eso. En tu caso, tú sentiste la llamada, dijiste después. ¿Qué pasó ese después? Pues eso entonces lo vemos ya luego de la pausa. Ya regresamos con más desde la periferia.